Quiero regresar a casa, regresar a ti, Lía. Yo que siempre huí, hoy solo anhelo retornar. Eres mi hogar, el lugar al que siempre desearé volver. Dios, solo un instante, déjame regresar a ella. Me asfixia este claustro disfrazado de ciudad. Lía, te busco en el llanto de los santos, entre las cortinas de niebla te llamo. Estoy perdida en este laberinto de bruma y cantera. ¿En qué momento entré a este claustro marino? ¿En qué instante los ángeles y santos comenzaron a llorar? ¿O será acaso que desde el inicio de la humanidad no han cesado de derramar sus lágrimas y por eso no puedo recordar cuándo es que inició? Tal vez nací con el llanto de los santos, entre la bruma marina, sin faro ni vela que me alumbrase, y Dios o el diablo, apiadándose o burlándose de mi existencia, te pusieron a ti, rayo de luz, promesa inalcanzable, en este claustro. No, no fue Dios quien nos puso en el camino y ahora el diablo quien oscureció el laberinto. Ahora lo sé. La ciudad no es más que el eco de este pueblo. ¿Qué tal, querida comunidad? Soy Carmen Macedo, ya me conoces, una cuentística de corazón, y te doy la bienvenida a esta nueva edición de Cuando Cuentes Cuentos, un espacio de reflexión y análisis acerca de la obra escrita por autoras y autores contemporáneos, también con el apoyo de editoriales independientes. El día de hoy traigo para compartir una obra que se llama Canto de Enredaderas y fue escrito por Alejandra R. Montelongo y publicado por Ediciones El Nido del Fénix. Este pequeño libro es un compendio de historias breves e incluso microficciones donde hay ciertos elementos que transitan a lo largo de todos los sentidos y donde los elementos botánicos son predominantes. Hay muchísima mención a las flores, a ciertas hierbas y también una mención muy especial acerca de la naturaleza y la conexión que como seres humanos tenemos con ella, como en ocasiones nos sentimos totalmente perdidos y es cuando nos damos cuenta de la magnificencia de la lluvia, de la tierra, del eco, de las flores, del aire. Y esos son elementos que van a protagonizar también muchas de las historias. Sin embargo, este libro tiene una gran cantidad de microficciones y relatos breves y yo solo quiero centrarme en 4, que son algunos de los más extensos, también para tener esa oportunidad de platicar de ellos. El texto con el que se abre este pequeño libro se titula Moneditas. Y creo que como texto introductorio establece el tono que va a llevar el resto de la obra. Porque en Moneditas nos encontramos a una niña. Cabe mencionar que en este libro muchos de los personajes protagónicos transitan entre la infancia y la juventud y la mayoría de estos personajes son mujeres y adolescentes atrapadas en cierto instante de su desarrollo y que a veces algunas se enfrentan a momentos más espinosos que otras. En Moneditas nos encontramos a una niña que observa a las personas que entran y salen en una iglesia y ella se da cuenta cómo las mujeres entran en las iglesias con un gesto apesadumbrado, pero cuando salen, su expresión es plena y esa búsqueda de la serenidad es lo que necesita la niña que protagoniza esa historia. Ella se da cuenta de que para obtener esa paz, las personas dejan monedas en una alcancía, pues a manera de una contribución a su iglesia. Y la niña, desesperadamente, empieza a buscar monedas. Revisa en el cuarto de su hermana, hurga entre los abrigos, tratando de encontrar el mayor número de piezas metálicas, y cuando al fin las tiene, entra a la iglesia y va echando una por una, mientras tiene la oportunidad de encender velas para potenciar que se cumpla su manda. Y es aquí cuando Alejandra empieza a plantearnos, ¿qué cosa podría desear una niña pequeña a tal grado de sentirse segura bajo la idea de que una fuerza totalmente superior tiene la capacidad de calmar las almas hasta de los adultos? Porque hablamos de que un niño, en este caso una niña, que se encuentra apenas en una fase de formación, pues reacciona a lo que está viendo a su alrededor y percibe también que los adultos tienen problemas, que están tristes, que están enfermos y que necesitan que una fuerza mayor a lo que está a su alcance tenga compasión por ellos. Y la niña lo entiende perfectamente. Y una vez que ha reunido su diezmo, pues espera que su deseo se haga realidad. ¿Y qué petición será esta? Pues tendrían que leer este cuento para averiguarlo. Hay otros elementos que también son un tanto comunes
Y en este caso yo pienso que es esa visión hacia lo sagrado, la mención hacia la espiritualidad, y eso se va a ver reflejado en espacios como iglesias, como monasterios y una constante mención hacia la fe. Me parece muy interesante tener estos elementos tan diversos porque hablamos de la religiosidad por un lado, de las plantas por otro lado, de los sentidos y también se habla muchísimo de la otredad. Varios de los personajes de las microficciones y también de algunos otros relatos están posicionados desde una otredad muy marcada. Incluso se habla de los desafíos a los que se enfrentan como afrodescendientes. Se hace una mención a las tonalidades de la piel y cómo muchos de estos aspectos van a jugarse en contra de los personajes, van a ser una limitante o van a ser una causa para algo que vendrá mucho más adelante. El segundo cuento del cual me gustaría platicarles lleva por título Besos Neón. Y este cuento me parece un vaivén de sensaciones, donde tenemos a una muchacha, pero una ninfa también. Me gusta mucho cómo Alejandra juega con ciertos elementos propios de la fantasía y de una situación un tanto más realista, como en el cuento de Moneditas. Ahora estamos en un espacio de esparcimiento social público, pero en un lugar no necesariamente tan humano. Incluso las descripciones que se hacen en esta historia son lo suficientemente ambiguas para imaginarnos criaturas un tanto antropomorfas, de que los espacios están inmersos en una explosión de sonidos, de luces estroboscópicas, de sustancias alucinógenas, y eso se manifiesta en los cuerpos de los personajes, que a su vez están en movimiento, se hallan en una discoteca. Y me parece fascinante cómo mientras ellos bailan y se enfatiza, por ejemplo, el sentido del tacto, después los vemos fumar, después algunos saborean lo que están fumando, otros están mirando de forma intermitente cómo las luces cambian mientras escuchan la música. Y todo esto entre dos personajes que se ven en esta discoteca, que se desean, que se acercan y que la única forma en la que se comunican es mediante el baile. Después tenemos a esta protagonista ninfa, quien quiere acercarse a un ente masculino o un ente oscuro. Constantemente se utiliza esta palabra oscuro. Hay elementos en donde se habla de negritud y justo estas menciones que especifican ciertos rasgos propios de los personajes no hacen más que acrecentar las diferencias, de darnos detalles de forma tan sutil acerca del contexto, donde sí se diferencia mucho la fisionomía de la ninfa, que dice que es pequeña, blancuzca, pálida, y este sujeto que es grande, que es fuerte, que es oscuro, que tiene ojos color carbón. Entonces, me parece muy interesante este contraste también que se hace entre los personajes, y pareciera que este deseo que se incrementó en una escena antes, bailando, y ahora estando en un espacio externo donde ya nadie puede verlos, pues nos invita a un desenlace un tanto más erótico, que es el clímax de todas estas emociones. Y ahí es donde Alejandra da este giro de tuerca y ella nos dice que incluso en los espacios más oníricos debe haber algo que rompe la aparente fantasía. Y esta ruptura de realidad, de espacios abstractos, de situaciones confusas donde ya no se sabe si se está despierto, si lo que se está viviendo es verdad o no, se manifiesta de una forma excepcional en un cuento titulado Pececitos de colores, que es otra de estas historias de infancia desgarradoras, donde nos muestra a una personaje pequeña, a una niña triste. Y estaba pensando que muchos de los personajes de esas historias son seres muy tristes. Este es un libro lleno de vacíos emocionales, donde cada personaje está buscando algo que de una u otra forma le está siendo arrebatado. En Moneditas hablamos de una niña que tiene una petición tan grande por la que decide acercarse a la iglesia. En Besos Neón estamos hablando de una necesidad, y en este caso fisiológica, de una necesidad carnal, y también podría ser una necesidad maniática, sistemática, imparable. Y en este caso, en Pececitos de colores, tenemos a una niña que tiene un deseo tan grande como sencillo. Quiere ir a una feria
que está muy cerca de su casa y quiere ir con su papá. Pero su papá siempre le dice que será después, mañana, porque hay mucha gente, porque está oscuro, porque es tarde, porque no es un espacio ideal para una niña tan pequeña. Y a cambio, para compensar esta imposibilidad de cumplirle su deseo, el padre le da pececitos de colores. Y aquí empieza un juego de espejos, porque la niña, al contemplar a sus peces, al sentirse parte del mismo mundo de estas criaturas, ella empieza a verse como si estuviera encerrada también en esta pecera, como si ella fuera una criaturita colorida, quien es contemplada por una presencia más grande. En este caso, pues esta niña está al pendiente de las decisiones que se toman en su casa, de las negaciones por parte de su madre, cuando la niña le dice, ¿por qué no puedo ir a la feria cuando todos mis compañeros ya han ido y me hablan de lo divertido que es? ¿Por qué no pueden coincidir los tiempos de los padres y de esta pequeña? Y pasa algo muy interesante, que la niña empieza a soñar. Y aquí es donde se desenvuelve otra vez esa duda sobre la realidad, sobre lo onírico, sobre los deseos proyectados a través de los sueños, sobre estas necesidades un poco del inconsciente. Y ella se ve allí. Hay un vaivén muy grande entre lo que está sucediendo. E incluso ella siente como los peces también la juzgan, la miran desde su propia cárcel pequeñita de cristal. Y ella, en una cárcel más grande, pues ansía mucho salir de allí. De modo que esta pequeña en algún momento se da cuenta de que su deseo no va a ser satisfecho si continúa esperando. Y ella es invitada por otra amiga suya para ir finalmente a esta feria y encontrarse con juegos, con dulces, con atracciones. Y también ella piensa que quisiera atrapar a sus propios pececitos de colores para mostrárselos a su papá, como si fuera una forma de regresarle esta atención. Y en esta feria es donde la pequeña tiene un encuentro con la realidad. Algo que ella no pensaba que fuera posible se manifiesta, y es cuando empieza a cuestionarse si debería o no escapar de su realidad, de lo que ha descubierto, o quedarse en un mutismo similar al de los peces, que solo la observan indiferentes mientras echan burbujitas. Y estas burbujitas también me parecen una manera de manifestar ese silencio. Hay algo que es exhalado, pero no llega a concretarse en forma de palabras. Y esta situación entre no poder hablar se incrementa cuando la niña quiere platicar con su mamá y quiere llegar a la razón de la negatividad del padre, de esta ausencia que de a poco continúa prolongándose. Y también ella pareciera querer sumergirse en este mutismo a fin de no cambiar lo que está sucediendo en su propia pecera. De modo que en estas historias, principalmente las protagonizadas por niñas, siempre hay una ruptura de su normalidad, y esta ruptura las hiere a tal grado que ellas tratan de hacer lo posible por regresar a como era antes, y quisieran desconocer, quisieran borrar esos instantes de su memoria, y es una forma desesperada por querer atarse a lo que les queda de infancia. Es un caso un poco diferente en el cuento de Besos de Neón, porque hablamos ya de una mujer que sabe lo que quiere, o que lo que le falta no la atormenta, sino que la motiva. Y ese contraste entre infancia y madurez, pues es justa una lucha de poderes que nos invitan a reflexionar acerca del desarrollo, de cómo comunicar temas complejos hacia las infancias. Alejandra nos deja en unas heridas abiertas para que seamos nosotros quienes especulemos qué podríamos hacer en esta situación, qué podríamos decir. Y como lectores somos testigos de unas historias donde tenemos personajes vulnerables, sumamente heridos, y nosotros no podemos ayudarlos. Y esa sensación de incertidumbre, de malestar, se incrementa cuando vemos a los personajes adultos, porque nos damos cuenta de que muchos de ellos reaccionan o actúan de cierta manera también debido a lo que les pasa de más jóvenes. Un ejemplo de esto ocurre en un cuento que se titula Templo de Agua, y a este cuento pertenece el fragmento que leí al inicio de este análisis. Y aquí tenemos a una personaje que trata de escapar, pero de sí misma, porque el mundo le ha hecho creer a lo largo de los años que es la culpable de sus desventuras, que está condenada a quedarse en las sombras, a menos que trate de construir un vínculo con Dios. Y es por eso que tenemos a una personaje que trata de entregarse a su fe, con tal de ser salvada. Pero al mismo tiempo se enfrenta con una contradicción, porque
si bien elige el camino de ser perdonada, de expiar sus pecados, pues lo cierto es que ella también tiene una herida mucho más grande, que no puede ser cerrada mediante algo tan abstracto como lo religioso, como el sacrificio, sino que ella necesita estar con otra persona. Y sus deseos han sido constantemente señalados en los lugares previos. Ella habla de que en su pueblo las personas ya sabían que a ella le gustaban las mujeres. Y a raíz de esto, la señalaban, la perseguían, la insultaban, la agredían, y pareciera que la única forma de escapar de este dolor, pues es terminando con su propia existencia. Pero, ¿qué sucede? Una vida que parece haber sido destrozada por los demás, no puede detenerse por sí sola. Alguien, alguna fuerza, alguna persona, o algo tiene que suceder para terminar con su desgracia, por así decirlo. Pero esto no es posible en una persona que se aferra a la necesidad del cariño, porque ella sabe que aunque quiera recluirse y aunque quiera cerrarse únicamente a cultivar sus conocimientos, a tratar de encontrar otras formas sensibles para desahogar todos los sentimientos reprimidos que tiene, pues en esta historia nos encontramos a una mujer que desea dejar de escapar de sí misma y desea dejar de escapar del escrutinio de los demás para sentarse con una chica a la que no puede decirle que la ama, a pesar de que esto lo experimente con cada fibra de su cuerpo, rememore el instante en el que ambas se conocieron, enfatice el deseo tan enorme que tenía de que Lian no se enterara de este pasado tormentoso, de esta persecución a la cual había sido sometida nuestra protagonista desde que era joven, pues siempre hay este sentimiento de la imposibilidad que se manifiesta en el inconsciente, en los pensamientos más profundos, en sus deseos y en esa constante repetición de dejar de escapar, de dejar de culparse y de tratar de forjar un hogar con la única persona que podría completar. ¿Y qué hace Alejandra en este relato? Pues nos sumerge en todo un campo semántico del agua. Nos encontramos con la lluvia, con las lágrimas, con las olas. Los escenarios en donde se desarrolla son grises porque reflejan también los sentimientos que está viviendo nuestra protagonista. Porque aquí la oscuridad se presenta también como una forma de opresión. Y se habla mucho, pues, de los ecos húmedos, de un ambiente tormentoso. Y esto solo hace más grande la hostilidad, por un lado, la tristeza, que es este rasgo tan característico de los personajes, y Alejandra lo utiliza de una forma, a pesar de que está allí presentado, no es tan explícito, no es tan forzoso, por decirlo así, sino que la historia también tiene estas características acuosas y la historia fluye con su propio caudal y se va acercando cada vez más a esta zona donde el agua pasa más rápido, donde los cambios entre los pensamientos, entre los deseos y entre las acciones que son llevadas a cabo por los personajes, pues también están buscando su propio cauce. Y me parece que uno de los rasgos que ayuda a enfatizar cómo todo pasa muy rápido es la elección que hace Alejandra del tiempo narrativo que utilizan la mayoría de las historias, porque estas están narradas en presente. Y cuando se usa este tiempo, lo que pasa es que las acciones ocurren de forma muy rápida. Alguien se levanta, observa, desea, añora, sale, camina, es perseguida, escucha, es rescatada, es tratada, llora, se hunde, desea, se niega, sueña, se ahoga, resurge, busca, se pierde. Esta inmediatez que da el tiempo narrativo hace que nosotros como lectores sintamos que todo ocurre de una manera muy rápida y nos aturdimos también. Y en este caso, donde el agua es el elemento más predominante, pues también hace que nosotros nos sintamos al borde del ahogo, que nos falte el aire, que sudemos, que queramos llorar. Y me parece muy interesante cómo se pueden utilizar los elementos del paisaje para conseguir el efecto deseado, mientras que en Besos Neón todo es abrupto para sentirnos cegados, embriagados por los perfumes, por los cigarros, para sentirnos dentro de un balanceo corporal, al igual que los personajes que están bailando, que están cerca, que están a punto de besarse, pero se alejan con un paso atrás. Es esta forma en la que los protagonistas, incluso sin palabras, consiguen esta situación de espejo,
que nosotros nos encontremos también en este antro fumando cegados por las luces estroboscópicas, o que en este cuento de Templo de Agua, al igual que en los pececitos de colores, estemos con el agua hasta el cuello y con esta constante sensación de querer escapar. Y hay otros elementos que están centrados en las microficciones, y aquí me refiero a los temas botánicos. Hay minificciones donde los protagonistas son flores, son plantas, son senderos. Y este aspecto de las enredaderas que utiliza Alejandra en el título de su obra, pues también nos hace ver que si bien por un lado tenemos las plantas reales, las plantas de una forma literal, el efecto enredadera también tiene que ver con estas situaciones que son incapaces de ocurrir de forma lineal, o que a raíz de la imposibilidad de concretar el amor, el deseo, los personajes avanzan, retroceden, cambian, se enredan, se esconden. Me parece que otra vez están por brotar y luego las situaciones los llevan a girar a derecha o a izquierda y tomar otro camino. Y querida comunidad, con esto llegamos al final de Cuando Cuentes Cuentos, y Alejandra R. Montelongo cuenta unas microficciones, unos relatos y unas historias que nos ponen a trabajar nuestros 5 sentidos y que muchas veces nos invitan a reflexionar acerca de si estamos viviendo un sueño, una pesadilla o una realidad, y cómo podríamos darnos cuenta de esto. Yo soy Carmen Macedo y nos vemos en una siguiente entrega. Adiós.